¿Sí? Ahí está. Perfecto. Así que bueno, arrancamos con la explicación de hoy. Hoy lo que vamos a ver es propagación de incertezas, hablar de los conceptos de exactitud y precisión y hablar sobre la discrepancia. Ahora vamos a definir cada una de estas cosas. Vamos a repasar, nunca está de más, lo que vimos la vez pasada, que estábamos hablando de mediciones directas, ¿no? Habíamos hablado que una medida o una lectura se expresaba a través de un valor central y una incerteza absoluta, de manera de definir un intervalo x más menos e, o más menos epsilon, acompañado de la unidad adecuada, donde epsilon tiene múltiples contribuciones. Si hacíamos una única lectura en forma directa, la única manera de expresar eso era a través de la lectura que tenemos, que es la única información, más o menos, o el error instrumental, que es la única incerteza que conocemos. Y en el caso de hacer n lecturas o mediciones directas, con esas mediciones podemos definir una medida de centralidad de mejor calidad, que en este caso vamos a usar la media, o sea que centramos nuestro intervalo en la media, y como hacemos estadística, vamos a agregar un error estadístico además del instrumental, y esto se escribe, este error total, absoluto total, como la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más el error instrumental al cuadrado, con el error estadístico, el desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos. ¿Está bien? Y este error estadístico era también llamado error estándar o desvío estándar de la media. La pregunta es, ¿qué pasa cuando queremos asignar una incerteza a una medición hecha en forma indirecta? ¿Qué me refiero a una magnitud hecha en forma indirecta? Lo habíamos visto ya en la primera clase, que era una magnitud en forma directa, es quiero medir temperatura, uso un termómetro, quiero medir presión, uso un manómetro, quiero medir, no sé, corriente eléctrica, uso un amperímetro, quiero medir longitud, uso una cinta métrica, quiero medir tiempo, uso un cronómetro. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo quiero medir la velocidad media de un cuerpo y tengo un experimento en el que no tengo un velocímetro, algo que me mida la velocidad, sino que lo que puedo hacer es medir la longitud que recorre en un cierto tiempo, y mido la longitud con una cinta métrica y el tiempo con un cronómetro? Entonces la pregunta es, ¿puedo calcular la velocidad a partir de la velocidad media a partir de la distancia recorrida y el tiempo? Sí, como el cociente, la distancia recorrida dividido el tiempo en el cual se recorrió esa distancia. Entonces la velocidad media es igual a la distancia dividido el tiempo. La velocidad es mi magnitud calculada en forma indirecta a partir de dos magnitudes calculadas en forma directa, que son la longitud, la distancia y el tiempo, la longitud de distancia y el tiempo, y fíjense que hay una función que me los vincula. La función de qué tipo es un cociente. ¿Está bien? Es distancia dividido tiempo. La funcionalidad podría ser distinta. Otras variables, otras magnitudes indirectas dependen de otras variables en forma directa y con otro tipo de funcionalidad. Para hablarlo en forma genérica vamos a llamar a la magnitud en forma indirecta W, que también la expresamos como un valor central W0, que es el valor calculado, y una incerteza absoluta delta W, de manera tal que nos quede un intervalo W0 más delta W, acompañado siempre con la unidad adecuada, que es la unidad de W0. Y que posee también múltiples contribuciones. En este caso no hablamos de errores instrumentales, errores estadísticos, porque en el caso de propagar una incerteza, o sea, de calcular la incerteza de una magnitud en forma indirecta, esta va a depender de las incertezas de las magnitudes involucradas. O sea, dijimos que la magnitud en forma indirecta se calculaba a través de una función que era función de otras magnitudes medidas en forma directa. Bueno, la incerteza de la magnitud medida en forma indirecta va a depender de las incertezas de estas magnitudes. Si esta W es una función de las variables X y Z, delta W va a depender de delta X, delta Y y delta Z. Pero no solamente depende de esos valores, sino que depende de cómo es la dependencia funcional de la variable de W con esas funciones. O sea, no es lo mismo si es una función lineal, si es una cuadrática, si es un logaritmo. O sea, va a influir en la incerteza total de W el tipo de funcionalidad que exista entre W y X y Z. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cuál es la expresión general
Y para eso lo que hacemos es, esto es lo que se llama fórmula de propagación de incertezas, o propagación de errores, que es una expresión que nos permite calcular el error de delta W en función de los valores de delta X, delta Y, delta Z, que eran las incertezas de las variables medidas en forma directa. Entonces definamos la magnitud en forma indirecta W, que depende de las magnitudes X y Z, que son independientes entre sí. Esta es una hipótesis, X y Z son independientes entre sí, y W se la vincula con X y Z a través de una función. ¿Está bien? O sea que W es una función de X y Z. En lo que habíamos visto, W sería la velocidad, X e Y serían distancia y tiempo, y la funcionalidad sería distancia dividido tiempo, un cociente. ¿Está bien? Las mediciones directas nosotros los conocemos los valores porque estimamos el valor de x0, de x a través de un valor central x0 con su incerteza delta x, ahí con y0 más menos delta y, z como z0 más menos delta z. O sea, x0, y0 y z0 son los valores medidos de la magnitud. Y delta x, delta y, delta z son sus incertezas. ¿Está bien? Es como decir, bueno, yo medí la variable velocidad. ¿Qué valor obtuve? BC. Medí la variable tiempo, también con el cronómetro. ¿Qué valor obtuve? Tiempo 0, T0. Y con una incerteza delta T. ¿Está bien? Medí la longitud. L, llamo la longitud, el valor medido lo llamo L0. Esto de poner el cerito es evaluar la magnitud en el valor observado. Entonces, lo que uno quiere calcular es esta nueva magnitud W, a veces la llamo W, a veces omega, ¿no? Esta magnitud W, que la voy a expresar como W0 más menos delta W. ¿Cómo calculo W0? A través de la función. O sea, uso la función que vincula X y Z con W y suplanto los valores de X y Z observados, X0 y 0Z0. ¿Está bien? Volviendo al ejemplo, quiero calcular cuánto me dio la velocidad del cuerpo, agarro la función distancia dividido tiempo y suplanto por la distancia observada d sub 0 y el tiempo observado t0. Hago ese cociente y observo y tengo la velocidad. La pregunta es ¿cuál es el error? ¿Cuál es la incerteza asociada a la magnitud en forma indirecta? ¿Cómo calculo delta W? Delta W es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, donde cada término de esta suma de cuadrados, cada uno de estos cuadrados, es la derivada parcial de la función, esta f, dijimos que omega 0 es una función de x0 y z0. O sea, es la derivada de la función f respecto de x evaluado en los valores observados por delta x elevado al cuadrado, más la derivada de f respecto de y evaluado en los valores observados por delta y elevado al cuadrado, y así con todas las variables involucradas. Entonces, delta W es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, donde cada uno de esos cuadrados está formado por la derivada parcial de la función respecto de una de las variables, evaluada en las variables medidas, y multiplicado por la incerteza de la variable respecto de la cual estoy derivando. ¿Está bien? Esta es la fórmula genérica que van a usar. Antes de mostrar un par de ejemplos, vamos a repasar, quiero saber si se acuerdan qué es una derivada parcial. ¿Vieron derivadas parciales? Creo que la nueva matemática que hay, que se está dando, se ve derivadas parciales. Quiero saber si más o menos vieron ustedes. Sí, sí. Hola, en En análisis mate no se también ve. se veía. Está bien, perfecto. Depende de qué carrera están siguiendo, si biología o geología, plan nuevo, plan viejo. A veces se veía y a veces no. Pero bueno, dada esta función f de x, y, que es una función que depende de x e y, acá ven es 15y cubo por x más 4x menos 2y más 3. Una derivada parcial es calcular la derivada de esta función. La función depende de dos dimensiones, x, y, pero derivo respecto de una sola variable. O sea, por ejemplo, hago la derivada respecto de x. ¿Y qué es la derivada parcial? Que cuando derivo respecto de x me olvido que y es otra variable, sino que la considero como si fuera una constante, como si fuera un número. Entonces, si yo tengo el término 15, el primer término de esta función, 15y cubo x,
Si yo calculo la derivada respecto de x, ¿qué hago? 15 cubo se comporta como una constante multiplicativa. Entonces, sería como hacer la derivada de a por x. Si derivo a por x respecto de x, me queda la constante a. Entonces, 15 cubo por x, derivo por x, me queda 15 cubo. ¿Qué pasa si hiciera al revés? Si hiciera la derivada respecto de y de ese término. O sea, sería en la segunda ecuación, el primer término de la segunda ecuación. Si derivo respecto de y 15x, sería lo que mantengo constante. Y lo que derivo es y cubo. ¿Cuánto me da y cubo? La derivada de y cubo respecto de y, ¿qué me da? 3y cuadrado. Entonces eso me termina quedando 45 y cuadrado por x. ¿Está bien? ¿Hace falta que veamos término por término de las derivadas parciales? ¿O se entiende, o saben cómo derivar esta función? ¿Se entiende? O sea, cuando hay una constante, la Sí, sí. derivada de una constante que está sumando o restando vale 0. Cuando tengo una constante por la variable, me queda solamente la constante. Y después tienen que acordarse las reglas de derivación. Las funciones que vamos a usar acá son cuadrados, cubos, raíces cuadradas, polinomios, logaritmos y exponenciales. Y recuerden cómo es la derivada de una suma, la derivada de una resta, de un producto, de un cociente y la regla de la cadena cuando tenemos una función de funciones. O sea, si tenemos, saben la derivada del logaritmo, por ejemplo, pero ¿qué pasa si tengo el logaritmo de x cuadrado en vez del logaritmo de x? Entonces, ¿cómo calculo la derivada del logaritmo de x cuadrado? Ahí se usa la regla de la cadena. Así que repasen esos temas que son de matemática porque los vamos a necesitar. Va a ser una herramienta cotidiana para los próximos informes. Veamos un ejemplo muy sencillo y después vamos a un ejemplo más concreto que va a ser, les muestro cómo hacer los cálculos para la actividad 1 de hoy. En este caso tenemos imagínense una tabla de longitudes A y B y queremos calcular su superficie S. O sea, S es una función de A y de B. Y el valor de la superficie lo calculo como el producto de A por B, donde A es el largo y B es el ancho. Entonces, yo lo que hago es, sé esa expresión, quiero calcular el área, ¿qué hago? Mido el valor de A, el valor medido lo llamo sub 0, mido el valor de B, lo llamo B sub 0, A sub 0 y B sub 0 van a tener asociados un error delta A y delta B por la mínima división de escala del equipo que estoy usando, o quizás medí muchas veces A sub 0 y hago estadística y tiene también su contribución estadística. O sea, lo importante es que es una magnitud, A sub 0 y B sub 0 son el resultado de una medición con una incerteza. Calculo S sub 0 suplantando la ecuación. S sub 0 va a ser A sub 0 por B sub 0. La pregunta es cuánto vale delta S. ¿Cómo calculo delta S? Uso la fórmula que tenía antes. Ahí la tenemos escrita. Para el caso particular, es la derivada de S respecto de A, evaluado en A sub 0 y B sub 0 por delta A al cuadrado, más la derivada de S respecto de B, evaluada en A sub 0, B sub 0 por delta B elevado al cuadrado. Y esa suma de cuadrados le saco la raíz cuadrada para que las unidades me coincidan con las unidades de superficie. ¿Está bien? O sea que delta S tiene que estar en las mismas unidades de S. Y acá, cómo es la derivada de S respecto de A, me queda B, y cómo es la derivada de S respecto de B, me queda A. O sea, estas derivadas son muy sencillas. ¿Está bien? Para ver un caso más difícil, veamos lo que vamos a hacer en la actividad 1. Voy a saltear un par de slides. Y vamos a la actividad 1. En la actividad 1, lo que vamos a hacer es, queremos calcular la aceleración de la gravedad. Y tenemos como dato que existe una expresión que vincula el periodo del péndulo con la longitud del hilo del péndulo. Y esa expresión es que el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, donde T es el periodo y L es la longitud del hilo. La longitud del hilo la conocemos, o sea, cada set de datos, acá lo tenemos y está en un archivo, de datos que usaron la clase pasada, cada set tenía una longitud de hilo distinta. O sea, si usaron el set 1, se fijan, la longitud es 91,6 más o menos 0,2 centímetros,
91,6 es el valor L0 y 0,2 vendría a ser el error de L, la incerteza de L. La idea es despejar de acá el valor de G. ¿Qué usamos como T? La idea del TP anterior era que para cada n iban a calcular un t promedio con el error total absoluto que tenía la contribución estadística y la instrumental. Para t usemos el t en el que mejor se va a estimar todo, que va a ser el t para n igual 200. ¿Está bien? Del TP anterior. Entonces en t vamos a usar como valor de t centrado en t media, la t media para 200 datos, más menos la raíz cuadrada, o sea, la incerteza de t cuadrado, que va a ser del promedio de t, de t raya, que va a ser la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado. Con el error estadístico, el desvío estándar de 200 datos dividido a raíz de 200. Entonces, ¿cómo calculamos G? Y vamos a hacer lo siguiente. Estos serían los pasos que harían para cada uno de los experimentos que vamos a hacer de acá en más. Tenemos una expresión que me vincula t igual con L, ¿no? Que son las variables. Yo puedo variar la longitud del hilo y me va a variar el periodo. Acá tengo una longitud de hilo constante. T es igual a raíz de L sobre G. Puedo elevar al cuadrado, me queda t cuadrado es igual a 4pi cuadrado L sobre G. Y la idea es despejar G, que es lo que yo quiero calcular. Entonces paso G multiplicando, t cuadrado dividiendo, y me queda que G es 4pi cuadrado L sobre t cuadrado, y por comodidad lo escribimos como G igual a 4pi cuadrado L por t a la menos 2. Entonces tenemos ya una expresión que me vincula G, que es mi variable que quiero calcular, con otras variables que por lo pronto son 4, pi, L y t. Ahora vamos a ver qué son variables y qué no para una teoría de incertezas. G es lo que quiero calcular con su incerteza. L es una magnitud medida en forma directa y que posee su incerteza instrumental. Acabamos de ver en la transparencia, en la diapositiva anterior, que L está medido, un valor de L0 con su incerteza, ¿no? Eran 91,6 más menos 0,2 centímetros, algo por el estilo. T es una magnitud medida en forma directa como resultado de n mediciones y posee su incerteza absoluta, que tiene contribución instrumental y estadística. La pregunta es, me quedan dos cosas que no conozco, 4 y pi. 4 y pi, ¿son variables para la teoría de incertezas? 4 no, porque es un valor exacto. Yo conozco que 4 es 4 y no tiene una incerteza. Pero pi es un número irracional con infinitos dígitos y yo no voy a usar infinitos dígitos para hacer mi cálculo. En algún lugar voy a truncar pi. Yo podría decir que pi vale 3, que pi vale 3,1, que pi vale 3,14, que pi vale 3,141, 3,1415, 3,15159, y le puedo seguir agregando infinitos dígitos. Pero en algún lugar tengo que truncar. Si yo trunco, tengo una incerteza involucrada. Esa incerteza la puedo calcular como un 1 en la última cifra donde yo trunco. Si digo que es 3,1, va a ser 3,1 más 0,1. Si digo que es 3,14, es 3,14 más menos 0,01. Y voy teniendo una incertidumbre más chica, o sea, una precisión mayor a medida que voy teniendo más dígitos. Para la teoría de incertezas, toda variable que tenga una incerteza involucrada es una variable. ¿Está bien? O sea que yo tengo que G es una función de pi, de L y de t, no de 4. El 4 no tiene una incerteza involucrada, por lo cual no se considera una variable. Entonces, uno debería calcular delta G teniendo en cuenta la derivada de G respecto de pi, la derivada de G respecto de L y la derivada de G respecto de t. Ahora después vamos a ver si vamos a calcular o no la derivada respecto de pi. Pero ¿cuánto valdría la derivada respecto de pi? O sea, agarramos la función G igual a 4pi cuadrado L por t a la menos 2. Si derivo respecto de pi, 4lt a la menos 2 es una constante, me queda pi cuadrado derivo respecto de pi es un exponente, una cuadrática baja el exponente, y el exponente decrece en 1. O sea, pi cuadrado pasa a ser 2pi. Esa derivada que me queda, 8pi lt a la menos 2.
¿Qué pasa si derivamos respecto de L? Si derivamos respecto de L, fíjense que 4pi cuadrado t a la menos 2 es una constante. Y si derivo respecto de L, la L desaparece. Me queda 4pi cuadrado por t a la menos 2. ¿Y qué pasa si derivo respecto de t? Si derivo respecto de t, 4pi cuadrado por L es una constante, y el t a la menos 2 es lo que tengo que dividir. Si hago la derivada de t a la menos 2 respecto de t, ¿qué es lo que pasa? Esto es como si fuera un x a la menos 2. O sea, baja el exponente, queda multiplicando y el exponente decrece en 1. O sea, la derivada de t a la menos 2 respecto de t es menos 2t a la menos 3. ¿Está bien? Ese menos 2 se multiplica por el 4 y me queda que esa derivada es menos 8pi cuadrado L por t a la menos 3. Y ya tenemos las tres derivadas parciales. Para calcular delta G lo que hace uno es en esta expresión que tenemos ahí, suplantamos cada una de las derivadas parciales por su expresión y donde dice L colocamos L0, donde el valor medido, donde aparece T colocamos T0, donde aparece delta L colocamos delta L, donde tenemos delta T colocamos delta T y calculamos. ¿Qué pasa con pi? Lo que yo les decía es, cuando uno hace un experimento, uno trata de usar los mejores instrumentos de manera tal que el error cometido, la incerteza instrumental de las magnitudes que va a medir, sean lo más bajas posible. Entonces, fíjense que acá hay tres contribuciones al error. El error en pi, el error en L y el error en T. ¿Tiene sentido usar un cronómetro muy preciso? Usar una cinta métrica o usar un vernier para medir una longitud o usar un instrumento de alta precisión si voy a truncar pi en 3,1. Eso me va a introducir un delta pi muy alto de 0,1. Entonces, en verdad, uno lo que va a intentar es siempre usar la mayor cantidad de dígitos posibles de pi. De hecho, las calculadoras, uno no hace falta truncar pi, sino que coloca pi y va a tomar todos los dígitos que la calculadora considere. En general son 8 dígitos, 8 decimales, y en el caso de Origin o Cy Davis también va a tener una precisión muy alta. Si uno coloca esos valores de pi, uno puede suponer que como pi se trunca en el octavo, décimo decimal, ese delta pi va a ser aproximadamente 10 a la menos 8, 10 a la menos 10. Va a ser un valor muy chiquito. O sea, porque en verdad pi va a tener 8, 10 decimales. Y ese término, la derivada de g respecto de pi por delta pi, va a tender a 0 porque ese delta pi va a ser muy chiquito. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que o calculan la derivada parcial respecto de pi, la incluyen, usan el valor de pi que figura en la calculadora y se fijan cuántos dígitos tiene y colocan el delta pi adecuado, o bien usan el pi completo que usa la computadora o la calculadora y suponen que ya directamente ese término es despreciable y pasan a suponer que g es una función de L y t y ya no es una función de pi. ¿Está claro? O sea, formalmente pi es una variable para la teoría de incertezas respecto de la cual yo tengo que derivar, porque es una variable con incerteza independiente de L y de T, o sea, cumple con todos los requisitos que dice la fórmula de propagación de errores. También es una variable que tiene asociada una incerteza. Dejo de considerarla una variable si su precisión con la que la determino es tan alta que su incerteza es tan chica que no contribuye en el término en la propagación de errores. ¿Está claro? Entonces G lo estimo, calculo G0 suplantando en esta ecuación 4pi cuadrado L0 por T0 a la menos 2 y delta G lo calculo utilizando esta expresión. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo se calcularon las derivadas parciales? ¿Cómo sustituir las derivadas parciales en esta ecuación? ¿Qué es delta pi, qué es delta L y qué es delta T? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya definimos, había tres cosas que queríamos definir. Una era propagación de errores, cómo estimar el error de una magnitud medida en forma indirecta. Otra cosa que nos va a interesar y que vamos a analizar en todos los TPs y en los
próximos TPs que hagan en la materia de óptica y electromagnetismo, es siempre analizar si la técnica que estamos usando es exacta o es precisa, o es precisa. En la jerga común existe una no existe diferencias entre exactitud y precisión. Uno dice que algo es exacto o es preciso sin existir diferencia entre ambos conceptos, pero en teoría de incerteza sí existe una diferencia entre exactitud y precisión. Una manera de visualizarlo es a través de este ejemplo, que es del lanzamiento de dardos a un blanco, y lo que vemos son 4 personas distintas. Una persona, el caso A, que es una persona que es muy precisa cuando tira, siempre tira en el mismo lugar, ya usé la palabra precisa, o sea, quiere decir que los dardos caen siempre más o menos en el mismo lugar, muy cerquitos unos de otros, hay muy poca distancia entre uno y otro, muy poca dispersión entre la posición de los dardos, pero los dardos no caen donde yo quiero que caigan, los dardos no caen en el centro del blanco. En el caso B es la persona ideal, o sea, todos los dardos cayeron en el blanco, o sea, todos los dardos cayeron muy cerquita unos de otros y todos cayeron en el centro, que es donde yo espero que caigan. La persona C es la peor de las 4, digamos. Todos los dardos que tira caen todos más o menos en la misma zona, pero dista bastante la distancia de un dardo y respecto de los otros, y no caen en el centro, o sea, tampoco caen, o sea, no son muy precisos, no tira con mucha precisión, está bien que no caen sobre todo el blanco, digamos, caen en una zona, pero hay menos precisión que en el caso A y no existe la exactitud que existe en el caso B. Ya empezamos a usar esas palabras precisión y exactitud. O sea, fíjense que precisión más preciso es que menos dispersión entre los datos que obtengo. Y más exactitud es que lo que en este caso el dardo cae donde tiene que caer. ¿Está bien? Y tenemos el caso D, que es el caso en el que tenemos la misma precisión que en el caso C, pero la misma exactitud que en el caso B. ¿Está bien? O sea, esta persona es más exacta que precisa. O sea, los datos son muy dispersos, pero en promedio, o sea, uno solo cayó en el centro, pero si yo promediara las posiciones de todos los dardos, en promedio, el promedio va a caer en el centro. Cuando uno juega con los dardos, acá lo único que importa es el que pegó en el centro. Uno no promedia los datos, ¿no? Pero esto es como para plantear una analogía con un experimento. Y estos 4 casos se plantean. O sea, lo que uno plantea, lo que uno quiere de un experimento es que un experimento sea el caso B, que es el caso con mayor exactitud. Fíjense que la exactitud crece de izquierda a derecha y la precisión crece de abajo hacia arriba. El experimento B es el más preciso y el más exacto. Más exacto porque da donde tiene que dar, o sea, en un caso de un experimento es que el resultado da lo que me tiene que dar, lo que yo espero. Si yo hago un experimento para medir algo que sé que tiene que dar, el experimento me tiene que devolver ese valor. Si me devuelve ese valor es exacto, si no me devuelve ese valor no es tan exacto. Y la precisión tiene que ver con la incertidumbre asociada a la medición y en nuestro caso va a tener que ver con la incerteza. Si la incerteza es mayor, tengo menos precisión. Si la incerteza es más chica, la técnica es más precisa. El caso A, tengo una alta precisión, pero no estoy pegando donde yo quiero. Y esto es el caso que habíamos visto de un error sistemático. O sea, si yo a la persona si la persona tira el dardo sin mirar, digamos, y siempre pega ahí, y yo lo que hago es, le muevo el blanco y centro el blanco donde caen los dardos, ahora le va a dar bien, digamos. Eso es lo que ocurre en un proceso de calibración. En un proceso de calibración, yo les decía, yo me subo en la balanza, peso 75 kilos y me marca 76, me pesa 1 kilo de más. Entonces yo le indico de alguna manera de que lo que estaba arriba de la balanza no pesa 76, sino que a ese valor le marque que pese 75. ¿Está bien? Es alguna manera de calibrar. Entonces el caso A se corrige por calibración, el caso B es el caso ideal, el caso C se corrige por calibración, el corrimiento que respecto al centro, y esa mayor dispersión
a veces puede bajarse por haciendo estadística, porque vimos que la estadística nos permite bajar la dispersión no menos del error instrumental, pero me permite que si yo tengo una dispersión total debido, y esa dispersión no es solamente instrumental, sino que hay variables que actúan, que a veces hacen que el dardo me caiga por arriba, a veces por debajo, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, promediando eso con estadística podría mejorar esa precisión. ¿Está bien? O sea que el caso D puedo mejorar al caso B con estadística, al caso A paso al caso B con calibración y del C paso al B con ambas cosas, calibración y estadística. ¿Está bien? Entonces, estos son los conceptos de precisión y exactitud. Si yo les digo, calcularon a través de una técnica, calcularon una misma magnitud a través de dos técnicas. Si les pregunto cuál es más exacta, tienen que fijarse el valor tabulado, cuál es la técnica que les dio el valor más parecido. Y si yo les pregunto cuál es la técnica más precisa, lo que tienen que fijarse son las incertezas. Es más precisa la que tenga la incerteza más pequeña. ¿Está bien? También se puede comparar la precisión entre dos magnitudes distintas. Si yo hago un experimento, ¿se acuerdan cuando les dije medir la velocidad de un cuerpo, midiendo la longitud y midiendo el tiempo? Yo podría decir, ¿cuál estoy midiendo mejor? ¿Cuál estoy midiendo con mayor precisión? ¿La longitud o el tiempo? ¿Puedo comparar el error del tiempo con el error de la longitud? No, no puedo comparar las incertezas de dos magnitudes con distintas unidades y que son magnitudes distintas. La única manera que yo podría comparar la incerteza del tiempo con la incerteza de la distancia, de la longitud, y saber cuál estoy midiendo con mayor precisión, es dividir a las incertezas por los valores absolutos de la magnitud que medí, que es lo que se llama incertezas relativas. Entonces lo que comparo es, no comparo delta t con delta L, sino que hago delta t sobre t y delta L sobre L. Al dividir por la magnitud, elimino las unidades, normalizo de alguna manera, y esas dos magnitudes que se llaman ahora incertezas relativas o errores relativos, sí los puedo comparar entre sí. Y ahí digo que cuál magnitud determiné con mayor precisión, aquella que tenga el error relativo más chico. ¿Está bien? Si lo que hago es medir la misma magnitud con dos experimentos distintos que me arrojan resultados más o menos iguales o parecidos, no hace falta mirar los errores relativos. En general, puedo mirar las incertezas absolutas. ¿Está bien? Si mido, hoy vamos a medir el volumen a través de dos métodos distintos. Uno supone que uno va a medir volúmenes parecidos, pero quizás una técnica es más precisa que otra. ¿Cuál va a ser más precisa? La que tenga la incerteza absoluta más chica. ¿Está bien? No hace falta ir a los errores absolutos, a los errores relativos. ¿Se entendió acá el concepto de precisión y exactitud? A veces también Perdón, uno habla de... Marcelo, tengo una Sí, pregunta. No me quedó sí. claro el uso de los errores relativos. ¿Qué es lo que estoy comparando? A ver, si vos medís el volumen por dos métodos distintos, vamos a medir el volumen de una lata por un método volumétrico y por un método geométrico. Entonces Ah, ahí yo digo que un método es más preciso que el otro si el error absoluto de una de los métodos es más chico, más preciso si el error absoluto es más chico que el error absoluto de la otra técnica. Ahí comparo perfecto, sí, errores claro. absolutos. Ahora, si yo lo que digo es, voy a medir la velocidad de un cuerpo a través de medir tiempo y distancia. Y yo quiero saber cuál de las dos magnitudes, tiempo y distancia, determino con mayor precisión. ¿Puedo comparar el error del cronómetro con el error de la regla? ¿La incerteza absoluta del cronómetro con la incerteza absoluta de la regla? O sea, ¿cuál es más chico? ¿Una milésima de segundo o 0,1 centímetros? Eso no lo puedo comparar, porque son Claro. magnitudes distintas con unidades distintas. Entonces lo que hago es, a, a la incerteza del cronómetro le divido el tiempo que medí con el cronómetro. A la incerteza de la regla le divido el valor que medí con la regla. Y comparo eso, los errores relativos. Entonces, ¿cuál magnitud medí con mayor precisión? Aquella que tenga el error relativo más chico. ¿Está bien?
Y es relativo porque yo lo estoy dividiendo por la magnitud que medí. ¿Está bien? Claro, sí, sí, entendí, gracias. Imagínense que si uno quiere medir con una regla, uno tiene una cinta métrica y con la cinta métrica tiene una mínima división de 0,1 centímetros. Si yo quiero medir la longitud de una agenda que mide 10 centímetros y la longitud de una mesa que mide 1,5 metros, el error absoluto es el mismo, 0,1 centímetros, que es la mínima división de escala de la cinta métrica. Pero el error relativo, ¿dónde cometo menor error relativo? En que en un caso estoy cometiendo un error de 0,1 en 1,5 metros y en otro caso cometo un error de 0,1 centímetro en 10 centímetros. ¿Está bien? Entonces cometo menos error al medir una magnitud más grande. Entonces ahí, por ejemplo, estoy comparando errores relativos de una misma magnitud. ¿Está bien? O sea, el error relativo es que siempre me sirve. Lo que a veces no puedo usar es el error absoluto. Si van al error relativo, lo pueden comparar siempre. Siempre pueden comparar el error relativo de una misma magnitud y pueden comparar errores relativos de entre magnitudes distintas. Errores absolutos solo pueden comparar cuando están midiendo la misma magnitud y la misma cosa. ¿Está bien? O sea, si yo mido la regla con dos cintas métricas distintas, pero no si comparo cuánto mide una regla con cuánto mide una agenda. ¿Está bien? Ahí tengo que ir a errores relativos. ¿Se entiende? Creo que es intuitivo, ¿no? O sea, como que no puedo usar errores absolutos si comparo magnitudes distintas. Y si mido dos cosas que miden tamaños distintos, la precisión absoluta es la misma si uso el mismo instrumento, digamos. Pero la precisión relativa es distinta. No es lo mismo cometer un error de 0,1 centímetros midiendo 10 centímetros que 0,1 centímetros midiendo 1.500 centímetros. ¿Está bien? O sea, ahí es donde entra lo del error relativo. Tampoco quiero marear también con la idea del error relativo. O sea, lo que yo quería decir era que uno puede analizar precisión de una misma magnitud medida por dos técnicas distintas, pero también uno puede hablar de cómo midió, con qué precisión midió dos magnitudes distintas. Y en ese caso la comparación siempre es con errores relativos. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Si no, lo vuelvo a explicar, ¿eh? No hay problema. Yo sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Y otra de las cosas es, muchas veces uno hace un experimento y no sabe cuánto tiene que dar. La mayor parte de las veces cuando uno hace investigación o cuando uno trabaja en una empresa, uno mide algo nuevo, entonces uno no está tabulado lo que yo quiero ver, lo que quiero medir. Entonces, el criterio de que el método es más exacto porque se parece más al valor tabulado me acota mucho el rango de uso del concepto de exactitud. Entonces el concepto de exactitud también va relacionado a qué hipótesis son las que yo estoy haciendo en el proceso de medición y qué hipótesis yo puedo verificar que se cumplen o no. ¿Está bien? Y eso ahora vamos a ver en la actividad 3 de la guía. Y el último concepto que quiero ver es cómo vemos si tenemos dos mediciones, x1 y x2, de una misma magnitud. O sea, yo mido el volumen de un cuerpo a través de un método volumétrico con su incerteza y mido el volumen de un cuerpo a través de un método geométrico con su incerteza. Si leyeron la guía saben a qué me refiero. En la última actividad de la práctica de hoy. Entonces tengo la magnitud de x1 y x2, tengo un x1 más menos delta x1 y un x2 más menos delta x2, donde x1 y x2 pueden ser valores individuales o pueden ser la media de muchos valores, ¿está bien? O sea, delta x1 y delta x2 pueden ser las incertezas instrumentales o puede ser el error total con la incerteza instrumental y la incerteza estadística. Entonces lo que me pregunto yo es, yo obtuve dos medidas, medí x1 y x2 por dos métodos distintos. ¿Cuándo digo que x1 es igual que x2 o que x1 es distinto que x2? ¿Basta con comparar los valores absolutos de x1 y x2 o el x1 raya y el x2 raya?
Si yo mido el volumen de un cuerpo y uno me da 250 centímetros cúbicos y el otro me da 251 centímetros cúbicos, ¿son distintos o son iguales? O sea, basta con mirar esos valores. A nivel numérico, matemático, 250 y 251 son distintos. Pero a nivel de teoría de incertezas, 250 y 251 son iguales y me tengo que fijar cuál es la incerteza. Si la incerteza es más o menos 3 centímetros cúbicos, 250 más o menos 3 centímetros cúbicos y 251 más o menos 3 centímetros cúbicos, tengo que preguntarme en ese contexto si x1 y x2 son iguales o no. Y ahí tenemos dos métodos. Un método que capaz el más intuitivo, en un eje gráfico x1, marco donde esté x1 y le pongo su intervalo, más o menos delta x1. Marco x2 y le pongo su intervalo, más o menos delta x2. Acá tenemos x1 con su intervalo en rojo, x2 con su intervalo en celeste. Lo que me dice la teoría es que puedo decir con una confianza del 68% que x1 y x2 son distintos si los intervalos de x1 y x2 ni se tocan ni hay intersección. ¿Está bien? O sea, si están así, como están en el gráfico, que x1 con su incerteza y x2 con su incerteza no se tocan en un punto, ni tampoco hay intersección entre ambos, entonces puedo decir con una confianza del 68% que x1 y x2 son distintos. Esta es una forma gráfica de hacerlo. La forma numérica de hacerlo es definir un delta x total tal que delta x cuadrado es delta x1 al cuadrado más delta x2 cuadrado. Delta x1 y delta x2 son las incertezas de los dos métodos que medí x1 y x2. Y el criterio para decir si con una confianza del 68% las mediciones son distintas es si calculo el módulo de la diferencia entre x1 y x2, si es mayor o igual que delta x. Si es mayor o igual que delta x, con una confianza del 68% digo que son distintas. Si es menor que delta x, no tengo evidencia para decir que son distintas. Y digo que son iguales. ¿Está claro? O sea, es un método, digamos, visual, el de los intervalos, y un método analítico, el de calcular la discrepancia, viendo la diferencia, el módulo de la diferencia y comparándolo con el delta x. Fíjense que esto de 68% nos lleva a la distribución normal, la distribución gaussiana, que hablábamos que entre x raya más menos s o más menos sigma está el 68% de los datos. Acá hay alguna hipótesis de normalidad, alguna hipótesis de distribución gaussiana detrás. Si yo les dijera, ¿cómo tendría que ser la comparación para que con una confianza del 95,4% yo pueda decir que estas dos valores x1 y x2 son distintos? ¿Cómo se imaginan que sería el criterio este? El módulo de x1 menos x2 mayor o igual que ¿qué? ¿Se imaginan? Para 95,4% de confianza. ¿Se dan una idea qué podría cambiar ahí? ¿No? Bueno, lo que nos dice un 2, en vez de delta x, 2 delta x. Y si quisiera una confianza del 99%, lo que pido es que el módulo de x1 menos x2 sea mayor o igual que 3 delta x. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo supongo que entre x raya más menos 3 sigma, tengo el 99% de los datos en una normal, entre más menos 2 sigma, 95,4, y entre más menos sigma, el 68%. Y alguna hipótesis de normalidad existe en este cálculo que la discrepancia uno puede calcularla con confianza del 68, 95,4, 99%, comparando x1 menos x2 en módulo con delta x, 2 delta x o 3 delta x. Y en forma gráfica sería hacer x1 más menos delta x1 más menos 2 delta x1 más menos 3 delta x1 y más menos 3 delta x2, ¿no? O sea, poner un 2 en el delta x arriba sería como hacer x1 más menos delta x1 y x2 más menos 2 delta 2x2. X2 más menos
2 delta x2. ¿Está bien? Y ver si se superponen o no se superponen. ¿Está bien? Sería equivalente a eso. Fíjense que cuanto más ancho hago el intervalo, más probabilidad hay de que se junten y que yo pueda decir de que, no, de que pertenecen, de que son iguales y que no son distintos. Cuanto más chico es el intervalo, alrededor de x1 y de x2, menos chance tengo de que sean iguales, ¿no? ¿Está bien? Es más, a veces suele pasar que tengo dos métodos, x1 y x2, donde x2, por ejemplo, tiene una incerteza gigante y x1 tiene una incerteza muy pequeña. Y puede ser que x1 con su intervalo quede metido adentro del intervalo de x2. O sea, x2 tiene una incerteza tan grande que contiene a x1 y a su intervalo de confianza. O sea que no solamente digo que x1 hay intersección entre x1 y entre el intervalo de x1 y el intervalo de x2, sino que el intervalo de x1 está contenido dentro del intervalo de x2, que a veces suele pasar en el laboratorio cuando se hacía una cierta experiencia. ¿Está bien? Que ahora les voy a contar qué es, porque es parecida a la que van a hacer ustedes. ¿Queda claro el concepto de discrepancia entonces? La discrepancia me permite decir si dos valores que tienen incertezas son iguales o no. No puedo ver solamente el valor absoluto de la magnitud, lo que me dio el resultado, sino que tengo que contemplar los errores. ¿Y de qué manera los contemplo? Haciendo esta cuentita o haciendo estos gráficos. ¿Está claro? Habiendo visto esto, actividad 1, ya expliqué cómo se hacía, estimar G a partir de T y de L. Ya tienen las derivadas parciales. En la práctica pasada tenían, además del dato tienen el dato de la longitud del hilo, pero además tienen cuánto vale la masa de la bolita y cuánto es el radio de la bolita o el diámetro de la bolita. Y la idea es que a partir de la ecuación densidad igual a masa sobre volumen y sabiendo que la esfera tiene un volumen de 4/3 de pi por radio al cubo, puedan calcular cuál es la densidad de la esfera y puedan ver si esa densidad coincide o no con alguna de las densidades que está en la tabla. ¿Está bien? Que puedan decir, bueno, puedo descartar de que no es aluminio, no es hierro, no es cobre, es plata, o puede ser hierro y acero al carbono, o sea, tienen que ver cuánto les da. Ahí lo que tienen que hacer es ver cuánto les da la densidad con su error, y acá tienen reportadas densidades con su error. Tienen que ver si hay discrepancia entre qué valores no hay discrepancia, ¿saben? ¿Cuáles valores son iguales? ¿Cómo hacen esto? Pueden hacer, donde dice masa sobre volumen, considerar a la masa con su incerteza y al volumen con su incerteza, y al volumen lo calculan aparte, hacen 4/3 de pi por radio al cubo, y lo que hacen es propagar el error del radio. Entonces, eso es una manera. Y otra manera es que donde dice masa sobre volumen, donde está el volumen, suplantan por la ecuación del volumen. Entonces la densidad les va a quedar 3m sobre 4pi radio al cubo. Ya les va a quedar una ecuación ρ que depende de la masa y del radio. Y entonces ahí tienen que derivar respecto de la masa y respecto del radio. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas que usen son equivalentes. O sea, las dos maneras son equivalentes. Creo que lo que está reportado en la guía es el diámetro. Y acuérdense que el radio es el diámetro dividido 2. Entonces, para calcular un error al radio, tienen que propagar el error del diámetro. O bien, donde dice R acá, 4/3 de pi por R cubo, donde dice R pueden poner D sobre 2 y les va a quedar 4/3 de pi por diámetro al cubo sobre 8. ¿Está bien? Y entonces les va a quedar el volumen en función del diámetro. Y pueden suplantar el volumen en la ecuación de arriba y les va a quedar la ρ en función de la masa y el diámetro, que son, diámetro, no radio, de masa y diámetro, que son las dos magnitudes de las cuales conocen los valores instrumentales, las incertezas. ¿Está bien? ¿Queda claro cómo hacer esto? O sea, pueden trabajar con las dos ecuaciones por separado y propagar primero el error de B a partir del valor de R y usar ese valor de B y error de B para calcular ρ igual a masa sobre volumen, o meten la ecuación del volumen dentro de la ecuación de la densidad y trabajan con una única
ecuación y derivan respecto de m y r o respecto de m y diámetro si suplantan el radio por el diámetro. ¿Está bien? Y por último, que esto está bien explicado en la guía y está explicado además, hay un apuntecito de cómo medirlo. La idea es que, lo que les decía, midan una magnitud por dos técnicas distintas. Entonces buscamos una práctica que puedan hacer de laboratorio en sus casas, bastante parecida a la que se suele hacer en el laboratorio, que es medir el volumen de un cuerpo por un método geométrico y por un método volumétrico de desplazamiento de agua. Proponemos, de acuerdo al material que tengan en sus casas, la idea es que hagan por lo menos una experiencia por grupo. ¿Está bien? O sea, con que alguien en sus casas, un integrante del grupo tenga el material. Acá proponemos una lata que se pueda sumergir en un recipiente, una lata de geometría cilíndrica que se pueda sumergir en un recipiente transparente también de geometría cilíndrica. ¿Está bien? O sea, como puede ser una lata de atún, una lata de paté en un frasco que uno guarda fideos, azúcar, algún frasco que uno puede tener en la cocina. O si no, con lo que tengan en sus casas, o sea, no tienen un frasco así, pero tienen vasos verticales, cilíndricos, pero no entra una lata. Bueno, buscan alguna otra cosa a la cual sí se le pueda medir la geometría. Me ocurrió un dado, por ejemplo, que es un cubo que le pueden medir los lados, calcular su volumen y después sumergir el cuerpo y ver la diferencia de volumen. Entonces, el primer caso es suponer una cierta geometría sobre el cuerpo. Si se fijan, una lata tiene bordes arriba y abajo, a veces tienen un gancho para poder abrirlo. Esas cosas no van a estar contempladas dentro del volumen geométrico si uno supone que el volumen es un cilindro. El volumen de un cilindro, búsquenlo, igual está acá en la misma diapositiva, el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro, o bien pueden escribirlo en función, en vez del radio del cilindro, a través del diámetro. En vez del radio ponen diámetro sobre 2, o si lo quieren hacer a través del perímetro, recuerden que 2pi por radio es el perímetro de una circunferencia, entonces el radio lo pueden escribir como perímetro sobre 2pi. O sea que les queda el volumen en función del radio y la altura, en función del perímetro y la altura, o en función del diámetro y la altura. Eso de acuerdo a como quieran medir. ¿Cuál es la hipótesis acá? Que la geometría es un cilindro. ¿Se cumple esa hipótesis o no? Acá es donde vamos a hablar de exactitud o no. Si a simple vista tiene rebordes que no pueden estimar el volumen que ocupa eso, van a saber que el valor que van a obtener geométrico no va a coincidir con el valor exacto. ¿Está bien? Porque la geometría que están suponiendo no es exactamente la real. En el caso 2, lo que van a hacer es sumergir ese recipiente, esa lata, por ejemplo, en un recipiente y ver el cambio de volumen de agua. Van a marcar el volumen inicial y luego el volumen final. Importante, cuando meten la lata, que no salpique para afuera y se pierda agua, que no se formen burbujas, o sea, muevan la lata para que si quedan burbujas no influyan. En el caso de la lata no hay problema, pero la hipótesis que hay acá, que yo les hablaba con respecto a exactitud, es que si yo les dijera tienen que calcular el volumen de un cubito de cloruro de sodio, de sal, un terrón de azúcar, lo pueden medir y pueden hacer el cálculo geométrico, pero si meten el terrón de azúcar en agua, se les va a disolver el terrón de azúcar, entonces no sirve. El volumen del líquido desplazado no va a coincidir con el volumen del cuerpo. Ahí tendrían que usar, qué sé yo, no sé, algo en el cual no se disuelva el azúcar, quizás aceite, y ver cómo cambia el nivel de aceite al agregar un terrón de azúcar. Y también otra cosa es, si yo les dijera, calculen el volumen de una esponja, bueno, pueden medir el ancho, el largo, ver qué geometría tiene y hacer el cálculo geométrico, pero si meten una esponja en agua, la esponja va a absorber agua, entonces puede ser que el volumen final sea más bajo que el volumen inicial, o sea, el volumen del líquido desplazado no coincide con el volumen del cuerpo. Entonces, estas son hipótesis que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de exactitud. O sea, uno puede llegar a obtener que el método geométrico es más preciso que el volumen
a través de desplazamiento de agua. ¿Por qué? Porque el método geométrico uno mide todo con mucha precisión y la incerteza final es baja. Mientras que acá quizás la incerteza es grande porque uno mide volúmenes de agua con una regla y no es tan preciso, pero cuando uno compara exactitud, si uno supone que la lata no absorbe agua, que la lata no se disuelve, el volumen desplazado, que no se perdió agua, que que el cuerpo está completamente sumergido, que no hay burbujas, el volumen desplazado va a contemplar todos los rebordes de la lata, el gancho. Es más, este método sirve aún cuando la geometría es irregular. O sea, si uno tiene un muñeco, o sea, de plástico, como un kinder, un muñequito de kinder, y quiere calcular el volumen, lo mete dentro de un líquido y el volumen del líquido desplazado, siempre y cuando no flote, va a ser el volumen del cuerpo. ¿Está bien? O sea que aun cuando la geometría es irregular, este método sirve, siempre y cuando no absorba agua ni se disuelva. ¿Está bien? Entonces la idea acá es calcular el volumen por dos métodos distintos. Y acá es donde yo les hablaba que uno espera que estos volúmenes sean muy parecidos por los dos métodos. Entonces, para decir cuál método es el más preciso, uno lo que se fija es, luego de propagar los errores, cuál de los dos volúmenes tiene la incerteza más chica. El que tenga la incerteza más chica va a ser el más preciso. ¿Está bien? Si uno lo hace con los errores relativos, o sea, uno agarra el volumen geométrico, el error del volumen geométrico dividido el volumen, y el error del volumen calculado por el método volumétrico y lo divide por el volumen del cuerpo y compara errores relativos, ese método también siempre sirve. O sea, ese método siempre sirve, el de los errores relativos. El error absoluto sirve cuando estoy comparando una misma magnitud medida de un mismo cuerpo por dos métodos distintos que supongo que van a dar parecidos. O sea, si el volumen es 250 centímetros cúbicos, uno me va a dar 250,3, el otro me va a dar 249, son cercanos. O sea, acá lo que va a importar es que un método les puede dar un error de 0,1 centímetro cúbico y el otro les puede dar un error de 5 centímetros cúbicos. O sea, puede haber errores de órdenes de magnitud en los centímetros cúbicos que aún dividiendo por la magnitud no va a cambiar esos resultados. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? A veces lo que pasa es que el método geométrico es mucho más preciso que el método volumétrico. ¿Está bien? Por la manera en la que uno mide. Fíjense que uno marca, uno pega una cinta en el frasco de vidrio y marca el nivel inicial y marca el nivel final. Y cuando uno mide esa altura con una cinta métrica y esa incerteza realmente es de 0,1 centímetro, es de un milímetro. Si ya la incertidumbre de ver bien dónde está el límite del líquido, el marcador que uno use, que tiene un trazo. Entonces, en verdad, ese método en general a veces tiene errores más altos que el método geométrico. ¿Está bien? ¿Alguna duda de cómo calcular esto? Si no, terminamos acá y lo que les cuento es qué tienen que hacer para... Tardé lo mismo que en el grupo anterior. ¿Qué es lo que tienen que entregar de esto? O sea, no tienen que hacer informe de este TP, pero la idea es que nosotros podamos evaluar que hicieron bien las cosas. ¿Está bien? Si nosotros no les damos para que hagan las cosas, si no revisamos cómo hicieron las propagaciones de errores, si saben hacer eh, eh, ver discrepancia entre resultados. Cuando recién entreguen el TP3, no, el TP3, ahí cuando calculen el valor de G por otros métodos y hagan discrepancia y hagan propagación de error, ahí van a cometer muchos errores en ese informe, porque va a ser la primera vez que se los corregimos. Entonces lo que les pedimos es que no nos entreguen informe de esta práctica, lo que nos van a entregar es un reporte va a ser un archivo de Word que nos mandan por mail, en el cual van a poner actividad 1, G nos dio tanto más menos tanto, con las unidades adecuadas, la incerteza con una cifra significativa y bien expresado el valor de G. Y en un apéndice nos colocan la propagación de error.
¿Está bien? ¿Cómo hicieron el cálculo de la propagación de error? Resultado número 2, la densidad nos dio tanto, es compatible con que sea aluminio. ¿Por qué? Porque nos dio tanto y calculamos la discrepancia y nos dio que no discrepa con este valor. En el apéndice, propagación de error. Método 3, el método geométrico nos dio el volumen, nos dio tanto con su incerteza. El volumen 2 nos dio tanto con su incerteza. ¿Hay discrepancia? No hay discrepancia del 68%. Y en el apéndice, las propagaciones de error. ¿Está bien? Y las propagaciones de error, no hace falta que nos pongan todas las cuentas, sino que nos pongan la expresión, o sea, la expresión con las derivadas. Por ejemplo, como les mostré en el caso de la actividad 1, vieron que les puse delta g es igual a la raíz cuadrada de la derivada de g respecto de pi por delta pi al cuadrado, cada una de esas sumas de cuadrados, y después que pongan las derivadas parciales. O sea, la derivada de g respecto de pi me dio tanto, la derivada de g respecto de l me dio tanto, la derivada de g respecto de t me dio tanto. Y cuando me dio tanto, les digo la expresión. Poder ver que les dio 3 pi al cuadrado, m al cubo por l a la un medio. O sea, cualquier cosa estoy diciendo. No, pero queremos ver esa expresión. No hace falta que estén los números suplantados en la expresión para ver la cuenta final. Si chequen que les dé cosas razonables, chequen las unidades cuando hagan las cuentas. Todas las sumas de cuadrados tienen que tener las mismas unidades. Las unidades del error de G tienen que tener las mismas unidades de G. No mezclen unidades en un mismo cálculo. ¿Está bien? No hagan una parte en centímetros y otra en metros. O sea, elijan una misma unidad siempre. ¿Está bien? O sea, no pongan la distancia en centímetros y el error de la regla en milímetros, porque van a cometer errores ahí. ¿Está bien? Es escribir un montón de fórmulas, si quieren, para no tener que hacerlas con el editor de ecuaciones del Word, que lleva mucho tiempo. Ustedes tienen un cuaderno de laboratorio donde van a hacer las cuentas, donde van a hacer esa propagación de error, van a calcular las derivadas parciales. Bueno, sacan una foto de eso y la pegan en el Word, en el apéndice. ¿Está bien? Y eso vale también para los informes que vienen. O sea, en los informes, en las propagaciones de error, no hagan todos los cálculos, o sea, no es necesario, digamos, hacerlos con el editor de ecuaciones de Word, porque lleva mucho tiempo hacerlo prolijamente y que queden bien. Y prefiero que dediquen ese tiempo a un mejor análisis de los resultados. ¿Está bien? O sea que eso lo escriben en una hoja, la expresión, las derivadas parciales y la expresión total de la propagación de error, sacan foto y lo pegan en el informe. ¿Está claro? Entonces, ¿está claro lo que hay que entregar? Y este reporte lo tienen que entregar antes de entregar el informe del TP3 para que nosotros podamos corregirlo y devolvérselos y sepan si cometieron errores o no. ¿Está bien? Si quieren, como tienen que entregar el jueves el informe del TP1, no lo hagan hoy. Pero si hoy, a lo largo de las 2 horas, terminan de hacer las dos prácticas y tienen los valores de G, tienen las propagaciones de error, pegan todo en un Word y lo mandan. ¿Está bien? Y ya está. Si lo quieren hacer mañana, o lo quieren hacer después del jueves, lo quieren hacer el viernes, después de entregar el informe del TP1, lo hacen después. Pero dennos tiempos para que nosotros lo podamos corregir y devolvérselos para decirles, miren, se equivocaron en esto está mal, acá está mal derivado. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Vamos a ver los grupos, ¿cómo estamos? Grupo 1.